En las lecciones previas hemos estudiado con respecto a la definición de la palabra ejemplo. Vimos los diferentes palabras en griego que son utilizadas en el Nuevo Testamento para referirse a el término ejemplo. En la última lección estuvimos nosotros estudiando acerca del ejemplo aprobado que limita. Vimos algunos ejemplos de ellos, valga la redundancia del término. En la lección de hoy vamos a estudiar dos aspectos. El primero, ¿qué es un ejemplo? Si fuéramos nosotros a darle una explicación sencilla acerca de lo que es un ejemplo, diríamos entonces que es una descripción de la conducta o actividad de las personas en la Biblia, primariamente de los discípulos del Nuevo Testamento, que actúa como un patrón que podemos imitar o evitar. Un ejemplo aprobado es uno que el Espíritu Santo apoya por medio de registrarlo en las Escrituras. Ahora, no estamos hablando acerca de mandamientos o declaraciones directas. Recordemos que, recordando un poco, que la manera como Dios nos enseña a determinar su voluntad en las Escrituras es por medio del mandamiento directo, la inferencia necesaria, de la cual ya estudiamos, y el ejemplo apostólico. Ahora, cuando hablamos de un ejemplo, queremos decir una descripción de lo que alguien hizo, enseñó por medio de mostrar antes que hablarlo, antes que decirlo. Obviamente, hay descripciones extensas de lo que alguien hizo que contienen declaraciones directas o mandamientos directos. La narración de la entrega de Pablo de sus últimas instrucciones personales a los ancianos en Éfeso, de lo cual leemos en Hechos capítulo 20, contiene muchas declaraciones y mandamientos entrelazados con la descripción de lo que Pablo estaba haciendo. El número de descripciones de la conducta presentada en la Biblia es inmensa. Dios debe haber tenido la intención de enseñarnos algo por medio de los ejemplos en vista de la cantidad y de la variedad que encontramos nosotros en las Escrituras. Dios nos ha dicho que tales descripciones e ilustraciones están escritas en la Biblia para nuestra enseñanza. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice, verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y nuevamente en el verso 11 dice el mismo apóstol, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, esto es lo que nos dice Pablo. Ahora, Judas, el apóstol, en su carta, hablando de Sodoma y Gomorra, escribió,
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Como lo muestran estos pasajes, el de Judas y el de Primera de Corintios, hay algunos ejemplos que describen una conducta mala, la cual debemos evitar. Lo que llamamos un ejemplo aprobado se refiere a una descripción de la conducta de las personas en la Biblia cuya conducta encuentra la aprobación de Dios. Por eso hablamos de el ejemplo apostólico aprobado, porque hay ejemplos que no están aprobados. Aparecen en la Escritura, pero no son ejemplos que Dios aprueba o que de alguna manera nos enseña a que los imitemos. Determinamos que el ejemplo aprobado es una conducta aprobada del contexto inmediato de la descripción y o de las declaraciones y mandamientos de otros pasajes. Ahora estamos principalmente interesados, y lo vamos a ver en la lección de esta noche, en las descripciones o actividad de los discípulos del Nuevo Testamento que actúan como un patrón de si debemos o podemos imitar. Volviendo al apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto que Pablo dice aquí en este capítulo 11, en el capítulo 4 lo pone de esta manera. Verso 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cristo y la verdad proporcionan el patrón detrás de los ejemplos. Ellos son el patrón o, por usar otra palabra, ellos son el modelo universal. Y para esto quiero que miremos estas palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y a recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí, Pablo especifica una área donde dejó un ejemplo para ellos, en ayudar a los necesitados, dando aquello que necesita, dándole a ellos aquello que necesita. Esto es lo que Jesús enseñó, lo que Pablo practicó. Y el ejemplo es dejado para que los demás lo sigan. Pablo no estaba diciendo en estas declaraciones que los demás debían vestirse como él, parecerse como él, hablar como él o escoger las mismas opciones que él tomaría. En resumen, no podían volverse clones del apóstol Pablo. Lo que él dice aquí en este versículo 35 muestra lo que él quiso decir en seguirlo a él como él seguía a Cristo. Pablo siguió las instrucciones de Dios. Ellos debían hacer lo mismo. Él colocó ejemplos en llevar a cabo instrucciones. Como Pablo pudo hacer algunas cosas necesariamente, no era la forma en que cada uno tuviera que hacerlas. Mientras hicieran lo que fue enseñado específicamente, podían escoger otras opciones diferentes a las de Pablo para seguir
la instrucción. Bueno, habiendo entonces hecho esta introducción acerca de lo que es un ejemplo, de lo que es un ejemplo apostólico aprobado, quiero que entonces ahora miremos clases de ejemplos. Y vamos a mencionar tres clases de ejemplos. En el resto de la lección vamos a estudiar las primeras dos clases de ejemplos. La tercera será para la próxima clase. Primera clase de ejemplo. Entendemos la aplicabilidad de algunos ejemplos basados en lo que está envuelto, lo que está ocurriendo, dónde sucede y el periodo de tiempo de su acontecimiento. Lo vamos a entender mucho mejor, esta clase de ejemplo, pues con un ejemplo bíblico. Empecemos. Hechos capítulo 19. Antes de leer los pasajes, en este capítulo 19 tenemos la descripción de la obra de Pablo en la ciudad de Éfeso. Dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Durante ese tiempo en que Pablo estaba predicando en Éfeso, obró milagros por la dirección y poder de Dios. Pero lo que sorprende aún más es lo que nos dice el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Recordemos, primera clase de ejemplo. Entendemos la aplicabilidad de algunos ejemplos basados en lo que está involucrado, lo que está ocurriendo, dónde sucede y el periodo de tiempo de su acontecimiento. Vemos entonces que Dios por medio de Pablo está haciendo milagros extraordinarios en Éfeso. Aún hasta el punto de no tener que ir Pablo en persona, sino de llevar los paños o delantales de su cuerpo al enfermo, quien era sanado de tal modo, y los espíritus malos eran arrojados de aquellos que los poseían. Los sanadores modernos intentan hacer esto, siguiendo el ejemplo de Pablo. Bueno, en el mismo capítulo 19 se nos habla de un personaje, un Esceva. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta segunda parte de la narración nos habla de los hijos de Esceva, que trataron de imitar a Pablo y sufrieron por su presunción. Los hechos son que ni aún todos los discípulos podían obrar milagros en el primer siglo. Eso no era cualquiera, pues, que pudiera hacer milagros. Hoy en día vemos que hay campañas de sanidades por un lado y por el otro, y ellos creen que pueden hacer milagros. No,
No todos los discípulos en el primer siglo podían obrar milagros. Pablo en Primera de Corintios 12:29 escribió, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Hoy en día no se pueden hacer milagros, por más que una persona lo afirme, porque esos milagros de los cuales leemos en el Nuevo Testamento estuvieron limitados a ese periodo de tiempo. Es más, mire lo que dice en el capítulo 13 de Primera de Corintios el apóstol Pablo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Pero hoy en día hay muchos que dicen que tienen profecía, que el Espíritu Santo les reveló, y cesarán las lenguas. Hoy en día no es extraño encontrar personas que dicen que hablan en lenguas y va uno a reuniones de iglesias avivadas y resultan personas supuestamente hablando en lenguas. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que las lenguas cesarían y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esa capacidad de profetizar, de hacer milagros, sanidades, etcétera, se acabaría cuando viniera lo perfecto. Miren lo que dice, cuando venga lo perfecto. No dice cuando venga el perfecto. Si usted ha tenido la oportunidad de compartir, estudiar o dialogar con personas de estos grupos avivados que creen que hoy en día hay profecías de que se habla en lenguas, de que se hacen milagros, dicen, es que aún no ha vuelto el perfecto, pero es que aquí no está hablando del perfecto, está hablando es de lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita coloca Pablo estos ejemplos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando se volvió adulto, ya no seguía con los comportamientos, conductas y forma de actuar de un niño, porque dejó de ser niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Como Pablo dijo que los dones del Espíritu Santo, las profecías, los milagros, las lenguas, etcétera, se acabarían y se acabaron porque ya vino lo perfecto. No hay forma de que alguien pueda seguir el ejemplo de Pablo. Que Pablo hacía milagros extraordinarios. Nos dice Hechos 19:11. Tan es así que nos dice el 12, ya lo leímos hace un momento, que ni siquiera Pablo tenía que ir en persona. Se hacían milagros a domicilio. ¿Cómo? Llevando una prenda de su cuerpo. Pero hoy no hay forma en que alguien pueda seguir el ejemplo de Pablo que estamos leyendo aquí en Hechos 19, o en alguna actividad semejante a esta, aun cuando fue una conducta aprobada para Pablo. Volvemos entonces a la clase de ejemplo número 1. Entendemos la aplicabilidad de algunos ejemplos basados en lo que está envuelto, lo que está ocurriendo, dónde sucede y el periodo de tiempo de su acontecimiento. Segunda clase de ejemplo. La descripción de la conducta proporciona ilustraciones
para enseñar alguna verdad. Empecemos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Dice en el verso 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nosotros podemos mirar a los individuos para ver los detalles en sus vidas que ilustran la paciencia y aflicción mientras le servían a Dios. Jesús es el ejemplo principal en esta área. Pero como dice aquí el apóstol Santiago, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Como dije hace un momento, Jesús es el ejemplo principal en esta área. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La noche que el Señor instituyó la cena, también nos dice la Escritura que en esa reunión el Señor le lavó los pies a los discípulos. En Juan 13:15, Juan registra estas palabras del Señor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él les mostró a sus discípulos por medio de lo que hizo. De tal modo está enseñando una lección. No les estaba instruyendo la forma correcta de lavar los pies, sino la actitud correcta de humildad de servicio a los demás. En la historia del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, Jesús describe las acciones del buen samaritano para mostrar la clase de actitud correcta y de ayuda a aquellos en necesidad. Vamos a leerla en su contexto. Verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Bueno, en esta narración, hermanos, vuelvo y repito, Jesús describe las acciones del buen samaritano para mostrar la clase de actitud correcta y de ayuda a aquellos en necesidad. ¿Y cómo cierra su historia? Después de narrar esta parábola del buen samaritano, cierra la historia con estas palabras. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Las escrituras enseñan por medio del ejemplo. Aquí hay un ejemplo bíblico aprobado. Hay ejemplos bíblicos que no están aprobados, pero este es un ejemplo bíblico aprobado. ¿Cómo sabemos que está aprobado? Porque Jesús declaró, ve y haz tú lo mismo. Debemos tener la actitud correcta y la ayuda correcta a aquellos en necesidad. ¿Cómo la enseñó el Señor? Por medio de un ejemplo, de una parábola. Santiago capítulo 5. En esta porción, Santiago da instrucciones sobre la oración y los logros de las oraciones de los justos. Y es hecha la apelación a algo que hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Leamos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vuelvo y repito. Aquí hay una instrucción de parte del apóstol Santiago. ¿Cuál es? Primero, que nos confesemos las ofensas los unos a los otros. Y segundo, que oremos unos por otros. Y declara que eso tiene un resultado positivo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora va a apelar al ejemplo de algo que hizo el profeta Elías. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Ahora, como ejemplo de oración, Santiago cita lo que hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Continuemos. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En esta instrucción sobre la oración y los logros que produce una oración de los justos, Santiago pone como ejemplo al profeta Elías. Hebreos capítulo 11 da varias descripciones de los eventos de las vidas de grandes personas en el Antiguo Testamento. Cada uno de los personajes mencionados en Hebreos 11 es una ilustración del principio de la completa confianza en Dios y de la obediencia a su voluntad. No voy a citar todos los casos que hay aquí mencionados, todos los ejemplos, solo algunos. Pero debemos ser observadores que dentro de estos ejemplos, en Hebreos 11, hay detalles de conducta que nosotros no estamos obligados a seguir. El contexto inmediato o aplicando la enseñanza encontrada en otros pasajes nos guía en cuanto a los detalles o principios que se aplican. Empecemos con Abel, Hebreos 11:4.
Es un ejemplo de la clase correcta de fe que debemos seguir. La clase correcta de fe que debemos seguir. Dice en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Ahora, remitiéndonos al contexto remoto, usted sabe que la ofrenda que Abel le presentó a Dios fue una ofrenda de animal. Dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Tenemos este ejemplo nosotros, pero hoy nosotros, ese ejemplo de ofrenda que Abel realizó, no debemos seguirlo en ofrecer sacrificios animales más de lo que debemos ofrecer a nuestros hijos, como Abraham. Ahorita vamos a mirar el caso de Abraham. Lo que tenemos aquí en el caso de Abel, vuelvo y repito, es un ejemplo de la clase correcta de fe que debemos seguir. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Ahora, ¿cómo que por la fe? Bueno, ¿cómo se obtiene la fe? Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora, si la fe viene por oír la palabra de Dios y la ofrenda que Abel le hizo a Dios fue por fe, entonces eso nos lleva a inferir, mire, inferencia necesaria, que solo podemos ofrecerle a Dios lo que Dios nos dice, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. No podemos ofrecerle a Dios cualquier cosa, sino lo que Él ha estipulado. Hebreos 11:17 nos muestra el ejemplo de Abraham y su hijo Isaac. Nos dice el verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito. Bueno, aquí no se nos está presentando este ejemplo como si entonces nosotros hoy, si usted tiene un hijo, debe ofrecerlo en holocausto a Dios. No, aquí no está hablando de eso. Está hablando es de la clase de fe que Abraham tenía, que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera que hiciera. Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, lo que más quería, lo más amado por él. Ni siquiera dudó, ni siquiera vaciló, ni siquiera le reclamó a Dios diciéndole que cómo era posible que le pidiera que ofreciera a su hijo. No, la Biblia nos dice que él actuó como con la clase correcta de fe, confianza en Dios. Y esa clase correcta de fe es la que nosotros debemos seguir. Otro ejemplo que encontramos nosotros en Hebreos 11 es el de Noé, refiriéndonos específicamente al arca. Estamos hablando de la fe, la clase correcta de fe. Dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínense, hermanos, Dios le dice a Noé que construya un arca, que va a destruir el mundo con un diluvio. Hasta ese momento han pasado 1500 años desde la creación. Los habitantes de la tierra nunca han visto llover, nunca han visto caer agua del cielo, nunca han visto una tormenta, un huracán, porque como dice en Génesis,
de la tierra subía era un vapor, porque aún no había llovido sobre la tierra. Noé empieza a hablarle a las personas de que Dios va a destruir el mundo con un diluvio. Nunca habían visto llover y entonces dicen ellos, este hombre está loco. Noé empieza a construir un arca y tarda 120 años construyendo el arca. Año tras año, día tras día, Noé, como era un predicador de justicia, exhortaba a las personas a que se arrepintieran, pero que esa destrucción que se avecinaba era a través de un diluvio universal. Para personas que nunca habían visto llover, vuelvo y digo, hasta ese momento, todo lo que decía Noé era locura, pero Noé le creyó a Dios. Por eso dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No se veía un diluvio, no se veía agua, nunca se había visto llover, nunca habían visto una tormenta. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esa es la clase de fe que nosotros debemos tener y seguir. Otro ejemplo del que nos habla Hebreos 11 sobre los héroes de la fe del Antiguo Testamento es el caso de Josué y la ciudad de Jericó. Dios había instruido a Josué que todos los días, durante una semana, debían ellos rodear las murallas de la ciudad de Jericó. Y el último día debían rodearla 7 veces y después de eso gritar. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El ejemplo de Abel, el ejemplo de Abraham, el de Noé, el de Jericó. Y podemos seguir leyendo los otros casos que están mencionados en Hebreos 11. Lo que Hebreos 11 muestra es que debemos obedecer la voluntad de Dios para nosotros hoy día con la misma actitud y devoción que estos otros mostraron en la obediencia que Dios les dijo que hicieran. Pues Dios no nos manda a nosotros a construir un arca como Noé. No nos manda a sacrificar a nuestro hijo o uno de nuestros hijos como Abraham. No nos manda a sacrificar animales como ofrenda a él en el caso de Caín y Abel. No nos manda a rodear nuestra ciudad si es una ciudad impía para que sea destruida. Estos casos estaban limitados a las personas y lugares envueltos en particular. Hebreos 11, vuelvo y repito, como dije hace un momento, muestra que debemos obedecer la voluntad de Dios para nosotros hoy día con la misma actitud y devoción que estos personajes mencionados en el capítulo 11 mostraron en la obediencia a lo que Dios les dijo que hicieran. El contexto de Juan 13, donde dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y lo que él hizo fue lavar los pies de los discípulos. El contexto de Juan 13 muestra que Jesús no estaba estableciendo un ritual religioso de lavamiento de los pies, sino ilustrando la humildad en el servicio a los demás. Aunque dadas las circunstancias apropiadas, podríamos lavar los pies de otro. Entonces, segundo ejemplo apostólico. Segunda clase de ejemplo. La descripción de la conducta proporciona ilustraciones
para enseñar alguna verdad. Tercer clase de ejemplo. Los ejemplos aprobados describen la persona o personas llevando a cabo alguna instrucción específica de parte de Dios. Pero como les dije, hermanos, esta clase de ejemplo número 3 es la que vamos a estar estudiando en nuestra próxima lección.